Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios, muchas gracias por orar por mí. Buenas tardes, querida comunidad de toda la renovación carismática católica, desde la mitad del mundo a todo el norte, centro y sur oeste de nuestro continente, nuestro país, las provincias que están unidas, nuestra comunidad de oración. Nos disponemos a recibir este precioso tema, el cual nos va a llevar a un conocimiento más profundo sobre los dones y los carismas. Estamos en oración, gracias porque hemos recibido tanta riqueza de nuestros hermanos que ya nos han precedido, pero Señor, te rogamos que envíes tu luz sobre nuestros corazones y nos des especialmente, Señor, en este momento, la gracia de Pentecostés. Por encima de todo, Señor, abre nuestro corazón para que el mensaje y la palabra a nosotros nos dé la gracia de que sea fecundo la cosecha. Todo por el nombre de Jesús te pedimos, Padre, y que ilumines los corazones y las mentes de los que estamos aquí presentes en la intercesión de María Santísima y en el poder del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Bueno, mis hermanos, como les dije, hoy con el tema dones y carismas. Primero, quiero compartirles con ustedes un hermoso testimonio. El 16 de agosto de 1996, saque usted las cuentas hace qué tiempo es el que le estoy diciendo y es el testimonio de mi propia vida. Quiero arrancar con el testimonio del bautismo en el Espíritu que Dios me regaló, para que podamos entrar realmente en lo que es la dinámica de este día. Después de 3 años que el Señor me estuvo pues cazando como el gato, como el ratón, yo era, pues mis hermanos, muy escurridizo para el Señor. No les puedo detallar todo el antes, ¿no? Porque más o menos me asemejo a nuestro hermano Pablo, que acaba de dar su testimonio. Pero después de 3 años en el que el Señor me estuvo cazando como el gato, como el ratón, suscitó esa tarde de agosto en el que mi familia íbamos pues a un evento internacional de la renovación carismática a Cali, Colombia, y saludamos a nuestros hermanos de Colombia que están aquí presentes. Y pues nos dimos a este encuentro en el que mi mamá, que era y es una gran evangelizadora de la familia, ella nos estaba llevando a este evento. Y pues nosotros jóvenes, en ese momento yo tenía 18 años, lo único que yo pensaba es viajar y conocer amigos, amigas, chicas y todo, y dije que chévere, nos vamos. Y yo solo pensaba en pues en el viaje, que en mi juventud pues no, pensaba solo en la salida. Y pues mi vida, que ya había tenido varios encuentros con el Señor, había tenido ya varios momentos con Él, varias situaciones, pero mi vida no cambiaba realmente, mi vida no cambiaba de rumbo. Había tenido varias ya manifestaciones del Espíritu Santo en mi vida, pero mi vida no cambiaba. Habían orado por mí ya muchas veces antes también, pero mi vida no cambiaba. Había asistido al grupo de oración por montones de veces, pero me costaba ir, a veces no quería ir, me llevaban a la fuerza y pues mi vida era espiritualmente árida. Había dejado ya realmente todo el desorden y el caos que yo había tenido, pero espiritualmente realmente era ni frío ni caliente. Yo era una persona muy tibia. Eso me quedó, digamos que después de tanto pecado, me quedó una tibieza en la que pues para mí no había más que una obligación por ir a la iglesia, una obligación por ir o por cumplirles a mis papás o más a mi mamá, que nos exigía ir al grupo oración. Y pues a pesar de que ya la renovación y la gracia de Dios había llegado a mi hogar, hermanos, yo no daba ni para adelante ni para atrás. Para mí era realmente muy incómodo porque no me hallaba. A la vez quería, a la vez no quería, y estaba en ese estancamiento.
Y así llegó ese 16 de agosto de 1996, en el que ese día viajábamos a este encuentro internacional de Cali, Colombia. Y recuerdo que pues ya estábamos con las maletas listas en la tarde y vienen a nuestra familia dos hermanos que para nosotros son muy importantes. El uno se llama Darwin y el otro se llama Marcelo. Darwin, servidor de un grupo de la Renovación Carismática, y Marcelo, un hermano pentecostal protestante evangélico. No se asustarán a decir, hermano Rubén ha sido protestante, ¿dónde nos metimos? Entonces, no, ellos fueron muy importantes en nuestras vidas porque pues nuestra familia al inicio, yo les había conversado alguna vez en mi testimonio, nosotros por varios años caminamos con los hermanos pentecostales, no lo sabíamos. Nosotros creíamos que era lo mismo, ¿sí? Todos pensábamos, ¿no? Como dicen muchos, allá también cantan, allá también oran, allá también oran en lenguas, allá también imponen manos, allá también cantan bonito. ¿Dónde está la diferencia? Bueno, nosotros también creíamos lo mismo, pero en la ceguera que andábamos realmente ni sabíamos y nunca supimos que hemos estado con los pentecostales, ¿no es cierto? Hasta que la renovación llegó a nuestra familia casi por el mismo tiempo y Dios quiso en sus designios que nosotros plantemos nuestras raíces y crezcamos en esta corriente de gracia. Por eso estoy aquí, mi hermano, 100% católico y orgullosamente carismático. Entonces, de esa manera, en esa tarde, hace 26 años, llegaron estos dos servidores maravillosos a nuestras vidas. Esa misma tarde no tenían WhatsApp para comunicarse, pero sí el Espíritu Santo que les llevó al mismo tiempo, a la misma hora, en el mismo día, a los dos siervos de Dios que siempre oró por ellos. Recuerdo que eran las 2 de la tarde, nuestro bus salía a las 11 de la noche a Cali al encuentro de la renovación. Y pues todo estaba listo, simplemente íbamos a prepararnos la tarde a descansar para el viaje. Cuando de repente llegan los hermanos, qué raro, los dos juntos, como que hubieran los dos bajado del mismo bus, ingresan por la puerta, se encontraron en la puerta de mi casa. Mi mamá se extraña, todos nos extrañamos al verles, qué raro acontecimiento. A la final, Darwin, servidor de la renovación, le queda viendo a mi mamá y le dice, Estercita, ¿a dónde se va? Y le dice, pues nos vamos al evento de la renovación. Ah, sí, claro, desde luego, dice, hoy es el día. Y le dice, ¿qué le parece, Estercita? Oremos para que Dios les bendiga en su viaje. Y mi mamá dice, muy bien, pero voy a hacer un cafecito, voy a calentar agua para despuesito. Y el hermano le dice con una voz profética, no ponga el agua, le dice, porque se va a quemar la olla. De ahí, mis hermanos, toda mi familia que íbamos a viajar, esa tarde empezamos a orar. Como nosotros pues estábamos ya para el viaje también, ya no teníamos dónde escaparnos, porque yo era, hermanos, un gran escapista. Había oración y yo me escapaba, yo siempre buscaba el camino más rápido para irme, pero esa tarde no tuve a dónde escaparme. Entonces sucedió algo, que los hermanos que vinieron, estos hermanos servidores, estos hermanos con tanto fuego de Dios, empezaron a orar por mi familia. Y hermanos, esa oración se comenzó a dar desde las 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 de la noche. Se pusieron a orar toda la tarde. Desde las 2 de la tarde oraban, hermanos, el uno de la renovación, el otro pentecostal. Pero los dos oraban en un solo espíritu, los dos oraban, hermanos, en un solo clamor. Y los dos en un momento, en una sola voz dijeron, ven Espíritu Santo. Y en ese momento recuerdo que toda mi familia, somos 7, en ese momento pues estábamos en una media luna en la sala de mi casa. Y comenzaron ellos dos, se levantaron después de orar, hermanos, les repito, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, casi, mis hermanos, orando 8 horas seguidas, toda la tarde.
impresionante, de poder de oración, poder de alabanza y de clamor y de intercesión. Ellos se levantaron y comenzaron a imponer manos a cada miembro de mi familia, empezando por la cabeza, mi papá, un hombre que ha sufrido mucho y un corazón en el que Dios en ese momento totalmente le llenó. Yo le vi que terminó en el suelo, a él postrado ante el Señor, y después por mi mamá, después por mis hermanas, después por mis hermanos, y comencé a ver, yo muy sorprendido, que de mis hermanos comenzaban ellos a orar en lenguas extrañas. Yo había escuchado ya antes en los grupos, cuando asistí donde los pentecostales, pero nunca a nosotros nos había pasado esa manifestación. Pero en ese momento comenzaron mis hermanas a hablar en lenguas, mi hermano comenzó a hablar en lenguas, mi otro hermano cayó en descanso en el Espíritu, y mientras descansaba en el Espíritu él oraba en lenguas, y cada uno lloraba y cada uno era de rodillas y cada uno profetizaba, hasta que ellos llegaron donde mí. Yo me puse de rodillas, me pusieron las manos y comenzaron a orar, oraban, mis hermanos oraban, y yo sentía un fuego que me partía ese momento, un fuego en mi cabeza. Y hubo una palabra que me dijo Darwin en ese momento: aceptas al Señor Jesús en tu corazón. Después de 3 años que yo me estuve, 2 años y medio más o menos, ser exacto, que me estuve escondiendo, que me estuve pues batiendo, que no quería saber nada, después de todo un tiempo tan difícil de pecado y de sanación, después de tanto desorden y después de todo eso que me había pasado, por primera vez en mi libertad, por primera vez en mi corazón, yo abrí mi boca y dije: acepto a Jesús como mi Señor y mi Salvador. Y en ese momento el fuego que yo sentía de mi cabeza comenzó a bajar a mis ojos, a mis oídos, a mi boca, a mis hombros, y ese fuego comenzó a bajar hasta mi corazón. Y no paraba de llorar, no paraba de llorar, y yo veía todos los acontecimientos que habían pasado en mi vida, como el agua que sale de la montaña y va hacia el mar, que todo lo que me había pasado me había conducido a ese momento. Era como que cada paso que yo di era para llegar a ese instante, en esa tarde, a ese 16 de agosto de 1996, y arrodillado en ese momento, que todo lo que yo había hecho era para llegar a ese momento de mi vida arrodillado y poder en ese momento recibir la gracia y el bautismo de Pentecostés. Un fuego que me abrazaba, un fuego que me ardía, un fuego que me consumía, un fuego que me quebrantaba, un fuego que me sanaba, un fuego que me amaba. Y en ese momento los hermanos, los dos que me imponían manos, me comenzaron a hablar de dones, de carismas, de palabras que no entendía, palabras. Me comenzaron a hablar de palabras que yo recibía el don de conocimiento, palabra de ciencia. Me decían que recibía el don de la predicación, de la alabanza, que Dios me estaba regalando un montón de cosas de ese momento que yo... Y disculparán que cada vez que me acuerdo, hermanos, lo único que quiero es llorar, porque tan grande es la manifestación de Dios, que solo recordar el corazón se vuelve a inflamar. Y de esa manera me dicen los hermanos en ese momento: Dios te está dando el don de lenguas, habla en lenguas. Hermanos, en ese momento yo no me puse a pensar cómo será, qué será de hacer. Simplemente yo abrí mi boca, por primera vez abrí mis labios, y la primera palabra que salió fueron lenguas que yo jamás había interpretado, dicho o hablado, y ni imaginado en mi vida. Y comencé a hablar en lenguas, hablaba en lenguas. Mi boca
solita se movía y se derramaba el Espíritu y mi corazón era totalmente sanado, liberado de todo el mal, de todo lo que había vivido, transformado en ese momento. Y las lenguas se derramaron y ese momento, sin darme cuenta, se manifestó en mi familia un Pentecostés que marcaba el inicio de un camino de evangelización, un camino nuevo, un camino que no ha sido todo a veces de color de rosas, pero sí un camino de la mano de Dios. Se suscitó lo que decía en los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 2, un nuevo Pentecostés. Y aunque para muchos hermanos resulta escándalo lo que les he dicho, les voy a decir, ese día yo recibí la efusión del Espíritu Santo sin haber hecho el seminario de vida en el Espíritu. Yo recibí la manifestación, el poder, la gracia del bautismo en el Espíritu Santo, el regalo de los dones, de los carismas, sin haber hecho el seminario de vida en el Espíritu. Dios se manifestó en un Pentecostés tan poderoso en mi familia, que hasta el día de hoy, mis hermanos, yo siento ese fuego en mi corazón. Siento latir cada vez que hablo del Espíritu Santo en mi corazón, como que nuevamente el Señor viene a mí y me dice: yo estoy contigo, yo estoy contigo, yo estoy contigo. Desde ese momento mi vida se abrió, mi corazón, la experiencia de su amor. Yo que iba con un pensamiento a este evento de la renovación en Cali, hermanos, de repente comencé a mirar las cosas de otra forma. Y recuerdo que cuando llegamos a este evento y llegamos después de 24 horas, nos hicimos con ese bus desde aquí, de nuestra ciudad. Y recuerdo que llegamos al evento y se estacionó en el parqueadero el bus y bajábamos. Y desde el parqueadero, yo recuerdo que desde el parqueadero yo escuchaba a lo lejos el Coliseo, distante escuchaba las alabanzas y escuchaba en ese momento cómo cantaban con poder las bodas del Cordero. Recuerdo que el ministerio cantaba: me gozaré, y se escuchaban las alabanzas, se escuchaban. Y hermanos, yo me paré en el parqueadero y sentí el poder de Dios, algo que antes jamás había experimentado. Sí asistí a varios eventos, sí asistí a varios veces, bastantes veces que fui arrastrado, obligado y llevado la mano al grupo oración. Muchas veces también antes, cuando fuimos a los eventos o a los que estábamos con los pentecostales. Pero ese día, después del bautismo en el Espíritu Santo, por primera vez sentí el gozo de la alabanza. Por primera vez sentí el poder de la música de Dios. Por primera vez me impactó hasta el corazón y los tuétanos, donde desde el parqueadero agarrado la maleta. Y yo decía: ¿qué me está pasando? Yo decía: ¿qué me está pasando? Creo que me han dado algo, decía yo, porque todo el tiempo quería llorar. Cada momento se me salían las lágrimas. No entendía. Yo había nacido a la vida nueva. Había nacido a la experiencia de la vida en el Espíritu. Había conocido la gracia santificadora del Espíritu. Él había llegado a mi corazón. Él se había apoderado de mí. Y el Espíritu Santo quería hacer la obra, quería manifestarse con poder. Él quería mostrarme su camino. Y yo solo le dije ese día, me acuerdo, esa tarde, cuando escuché la alabanza a lo lejos y escuchaba los himnos y escuchaba a lo lejos del carro del faraón y escuchaba a lo lejos. Ni siquiera había entrado al evento. Yo estaba en el parqueadero ahí hace 26 años. Y recuerdo que mirando a lo lejos le dije: Espíritu Santo, yo no sé lo que estoy sintiendo. Yo no sé lo que estoy sintiendo, le dije así. No sé lo que tengo aquí, pero me arde, le decía. Me arde, me arde.
Y Señor, yo no puedo cantar, le decía, yo no puedo tocar, ni siquiera puedo tocar una pandereta, le decía. Pero Señor, quiero cantarte, le dije ese día. No sé cómo vas a hacer, no sé cómo me vas a encaminar, pero quiero alabarte, Señor, quiero cantarte, quiero glorificarte, quiero adorarte, Señor. Fue lo primero que yo le pude haber dicho ese momento. Y después, hermanos, comenzó un camino, comenzó una manifestación, comenzó una amistad en la que yo la he quebrado muchas veces, en la que yo la he dañado muchas veces, pero Él ha sido fiel. Yo le he contristado y Él ha sido amigo fiel. Yo me he olvidado, pero Él ha sido amigo fiel. Y de esa manera, la vida en el Espíritu Santo para cada uno de nosotros es una historia de amor. Para eso, la vida en el Espíritu Santo para cada uno de nosotros es una nueva manifestación. Por eso es que el Espíritu Santo de Dios hoy quiere derramarse en este día en ti. Que dejes atrás esa vida de pecado, esa vida rota, esa vida sin sentido, esa vida oscura, para que abriéndote a Él y a su misericordia, entonces empieces en verdad la verdadera vida y la vida auténtica, que es la vida en el Espíritu. Y de esa manera, mis hermanos, y de esa forma, quiero empezar, mis hermanos, recién la predicación, entendiendo que lo que hoy les voy a dar, mis hermanos, no solo es letra, que lo que hoy les voy a predicar no son solo palabras. Lo que hoy voy a predicar, mis hermanos, no es solo literatura, no es solo teología o filosofía. Lo que hoy voy a predicar, mis hermanos, es palabra y vida de Dios y Espíritu Santo. Poder y fuerza de un Dios vivo, de un Dios verdadero, de un Dios real, de un Dios auténtico, de un Dios que ha abierto el mar, de un Dios el cual está vivo, no está muerto, que Él es una persona, el Espíritu Santo, y que Él quiere ser tu amigo, quiere tener una amistad contigo eterna. Por eso dice el apóstol San Pablo en la carta a los Efesios, que el Espíritu Santo es el sello por el cual seremos reconocidos en el día de la salvación. Y tú, mi hermano, que has recibido o vas a recibir el poder del Espíritu Santo, va a ser el sello que te distinga de aquí en adelante, porque ese es el sello el cual tú y yo somos reconocidos para la vida eterna. Y así nos introducimos, mis hermanos, no solo a ciencia, no solo a palabrería, no solo a un discurso sofisticado, sino a palabras de vida eterna que son reales, que no son simplemente el invento de alguien que no tenía nada que hacer o simplemente la ilusión de un amor pasajero, sino el fuego de Pentecostés. Hermanos, tenemos que entender primero qué es don, qué es carisma, y tenemos que comprender que carisma viene del griego llamado charis o charis, como le dicen algunos, que se dice caris, y caris o charis significa gracia. Entonces el carisma es una gracia. ¿Y qué significa? Que es un regalo gratuito, inmerecido. Los dones y los carismas del Espíritu Santo son regalos y dones gratuitos, en los cuales son totalmente inmerecidos a quien recibe esos dones. Dios derrama esas gracias no porque seamos más buenos, más malos, más santos, más pecadores, más rezadores. Dios regala el poder del Espíritu Santo y los dones y los carismas porque quiere darnos, porque Él es amor, porque Él quiere
darnos a nosotros las gracias para que nuestra vida florezca y se llene de gozo y plenitud. De esa manera, cuando las gracias, los dones y los carismas nosotros recibimos, entonces empieza un camino. Debería, mis hermanos, empezar un camino de santidad, pero a pesar de que muchos posean o tengan los dones carismáticos, no son una muestra, hermanos, de santidad. Debería, sí, debería, pero no son muestra. Ni tampoco los dones carismáticos son el boleto o el ticket ya al cielo. No, hermanos, yo ya oro en lenguas, así que ya tengo ahí mi asiento en cuarta fila numerado en el cielo. No es así. Vamos a entender que los dones y los carismas que Dios nos da a través del bautismo en el Espíritu, que son gracias inmerecidas, tienen un solo motivo en nuestras vidas, y es la extensión del reino de Dios. Son la manifestación de su amor a través de nosotros, y obviamente los dones espirituales para que nosotros podamos adquirir la gracia, la firmeza, la virtud de una vida en santidad. Dios nos regala para que nosotros podamos cambiar la vida árida que tenemos a una preciosa vida en vergel. Ahora, los dones espirituales que Dios nos da, dice la iglesia que son 7: la sabiduría, la inteligencia, el consejo, la fortaleza, la ciencia, la piedad y el temor de Dios. Esos son los dones los cuales nosotros recibimos a través de la gracia de ¿qué? Del bautismo. ¿Y cuál? El sacramento, mi hermano. Cuando nosotros hemos recibido el sacramento del bautizo y después la confirmación, Dios nos regala los dones y los carismas del Espíritu. Pero ¿qué sucede en el bautismo del Espíritu Santo? El bautismo en el Espíritu Santo no es otro sacramento ni un sacramental. El bautismo en el Espíritu Santo, hablemoslo así, técnicamente es una actualización de la gracia recibida en una vida sacramental que Dios nos ha dado injertados en la iglesia. No es que nosotros vamos a recibir recién el Espíritu Santo, ni que recién se nos van a dar los dones y carismas. Ellos ya se nos han sido dados en la riqueza de los sacramentos en la que nosotros hemos vivido a través del bautismo, la confirmación y cada vez que nosotros recibimos la Santa Eucaristía. Pero ¿qué ha sucedido contigo y conmigo? Que hemos dejado que esa gracia se apague, que esa gracia se termine. Y eso pasa. Terminan la confirmación los pequeños, y me contaba o hablaba con un amigo sacerdote y él dice: a la otra semana después de las confirmaciones yo siempre les digo, me decía él, ¿dónde están los sobrevivientes? Porque ni los papás ni los hijos aparecen otra vez en la iglesia. Y pues de esa manera pasan años, décadas en que ni tú ni yo pues volvemos a tener ese fuego, y pues a veces vamos solo a la iglesia en un cumplimiento, ¿no? Un cumplimiento que hay los domingos, un cumplimiento que hay que confesarse una vez al año, un cumplimiento o un requisito para la fiesta, por eso del bautizo, o para el matrimonio, por eso es del sacramento, porque son requisitos, son cumplimientos, y el católico empieza a tener una vida de cumplimientos, una vida solo de mucha religiosidad y poca espiritualidad, una vida en la que el católico se sumerge muchas veces en un enfriamiento total. Pero qué gracia es esta manifestación del bautismo en el Espíritu, en la que viene la gracia del Espíritu Santo, es a que nosotros podamos vivir en plenitud lo que es la vida en el Espíritu Santo, y de esa manera, mis hermanos, se vuelve a encender el fuego. Es como que todo el tiempo estamos solo en llama piloto. ¿Ha visto cómo la llama piloto? Chiquitita, pequeñita, ¿no? Cierto, cuando está en un caldero, chiquita es la llama piloto. Pero cuando usted coge y abre las llaves, ¿saben? Todo, se enciende la turbina. Entonces, si hasta ahora estabas en llama piloto,
Ahora es el tiempo que se prendan las turbinas, mi hermano. Hoy es el tiempo que la gracia se manifieste. Hoy es el tiempo que se expanda en tu corazón y en tu vida. Y si tú dices, no, es que yo ya recibí eso hace más de 30 años. Entonces te digo, gloria a Dios. Porque entonces se tiene que volver, hermanos, a encender ese fuego ardiente. Por eso dice en Levítico capítulo 6 versículo 5 que el fuego del altar tenía que estar siempre prendido, siempre el fuego del holocausto tenía que estar las 24 horas del día ardiendo, y los sacerdotes tenían que estar las 24 horas del día dando oblaciones, holocaustos, y todo el tiempo metiendo ahí leños nuevos para que el fuego no se apague. Es así, mi hermano, si Dios quiere hoy derramar el fuego, ten en cuenta que si el fuego no es alimentado, el fuego será apagado. Pero hoy hemos venido no para que el fuego se apague, sino para que el fuego se encienda. Entonces, de esa manera, nosotros nos encontramos, mis hermanos, entendiendo cuál es la diferencia entonces entre don y carisma. Si el don y el carisma son regalos, entonces ¿cuál es la diferencia entre el don y el carisma? Prácticamente los dos son regalos, eso está entendido. Pero ¿cuál es la diferencia? El don, dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 12, el versículo 7, 1 Corintios capítulo 12 versículo 7 dice que la manifestación del Espíritu que da cada uno es para provecho común. A ver, anótele, mi hermano, 1 Corintios capítulo 12 versículo 7. La manifestación del Espíritu que a cada uno se le da, es para provecho común. Los dones espirituales que se nos son otorgados son para provecho personal y provecho común, para que podamos crecer, para que podamos saborear, para que podamos entender, para que podamos caminar, para que nuestra vida espiritual pueda vivir toda la experiencia poderosa de Pentecostés. Toda esa vida rica que Dios nos da es para provecho común. Por eso es que los dones de la sabiduría, inteligencia, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios son para provecho común. Lamentablemente, en el poco tiempo que tengo no puedo explicar cada don el día de hoy, pero para eso es el grupo de oración, para que después cada don sea, mis hermanos, profundizado, cada don sea vivido y cada don sea pulido. Ahora, cuando el don se transforma en carisma, si hablamos de que la manifestación de Dios, del don, es para un provecho personal, ¿cuándo el don que es para provecho personal se transforma en un carisma? Cuando el don que Dios me ha dado, empiezo yo a trabajarlo en la comunidad, a servir en la comunidad. Entonces, el don que era para provecho común ahora es para provecho de la iglesia, y en ese momento el don se transforma en carisma, ¿sí? Entonces, si Dios a mí me dio la gracia de orar, de entender la palabra, de poder explicar la palabra, y ahora la predico la palabra, entonces el don que me dio a mí de poder entender las escrituras, de poder saborear las escrituras, de poder amar las escrituras, profundizar las escrituras, ahora puedo yo transformarla en la predicación. Entonces este don se ha transformado en un carisma de predicación que ahora es para provecho de la comunidad. Así el don se ha transformado en carisma, porque el carisma está cuando se vive en una experiencia de servicio en la comunidad. Tú puedes tener muchos dones en tu vida, muchos dones que te enriquecen, muchos dones que te santifican, pero cuando el don tú le empiezas a dar hacia el cuerpo de Cristo, entonces el don se vuelve en carisma, y un carisma es para provecho de la comunidad, mi hermano querido. Entonces piensa en todos los dones espirituales que Dios te ha derramado y te ha dado, y cuáles de ellos se están sirviendo en la comunidad y están edificando el cuerpo de Cristo para que se haga un carisma. Entonces, de esa manera entendemos la diferencia entre don y carisma, o cómo un don se transforma en carisma.
Está comprendido, ¿verdad? Ahora, cuando hay carismas de servicio en la iglesia, existen ministerios y apostolados dentro de los grupos y dentro de la renovación. ¿Qué es un ministerio? Un ministerio es la unidad de diferentes personas con el mismo carisma. Ejemplo, el ministerio de alabanza. Están 5 o 6 personas con el mismo carisma de la alabanza. Y digo alabanza, no de música. Porque dicen algunos, no, yo no tengo el carisma de alabanza porque no toco la guitarra. No, mi hermano, para alabarle a Dios no necesitas guitarra, tampoco ser profesional de la música, ni soprano, ni barítono, ni Michael Jackson, ni nada de eso, mi hermano. Tú necesitas simplemente un corazón que agrade a Dios. Lo demás se te será añadido. Si tú piensas que primero tienes voz y guitarra para tocar, estás equivocado. Necesitas primero un corazón que agrade a Dios y después lo demás se te añade. Entonces son diferentes hermanos con el mismo carisma, forman un ministerio. Es cuando tú tienes que decir, realmente, yo tendré el carisma de la alabanza, yo tendré el carisma de la predicación, yo tendré el carisma de la intercesión. Tenemos que ser muy francos y pedirle a Dios mucho discernimiento, y el discernimiento entra a través de nuestros servidores. Entonces, ¿qué es apostolado? Sencillo, mi hermano. Es cuando una persona, un hermano en la fe, pone al servicio su carisma de una forma individual. Puede ser permanente o esporádico. Ejemplo, los ministros de Eucaristía. Ellos pues han puesto su carisma al servicio de la iglesia de una forma personal y unitaria, hablemoslo así, individual, no comunitaria como es un ministerio. Entonces el apostolado vive la persona dando su servicio de una forma individual, ¿ya? Entonces, de esa manera entendemos lo que son dones, carismas, ministerios y apostolados dentro de la iglesia. Algo tal vez muy sencillo, pero que muchos desconocían o que es también digno de aplicarlo. Ahora, antes de ingresar a los diferentes dones que nos habla en la carta a los Corintios, quiero dar unos pequeños tips de los diferentes caminos que se debe tomar dentro de los dones y los carismas. Primero, los carismas capacitan al individuo en realizar una misión a favor del pueblo, eso ya lo hablamos. Pero tenemos que comprender lo siguiente. Primero, mi hermano, para que, como les dije, el don se transforme en carisma, usted necesita una vida de comunidad, un ejercicio de comunidad, una pertenencia a la comunidad. Porque solo cuando usted vive una vida de comunidad o de grupo de oración, entonces los carismas se manifiestan. Si usted hoy recibe el bautismo en el Espíritu y no asiste a ningún grupo de oración después de este día, hermano, usted recibe muchas gracias, muchos dones que se quedan ahí como dones para su provecho común. Pero el momento en que usted decide pertenecer, permanecer y crecer en el grupo de oración, entonces usted empieza un camino, un proceso en el que Dios a usted poco a poco de la mano, como un niño pequeño, un niño que primero tiene que tomar leche, después papilla, le brotan los primeros dientes, come despacito y después va poco a poco comiendo sólido. Así es lo mismo en un grupo de oración. Nadie entra a un grupo de oración a decir ya estoy aquí para empezar a predicar. No, empezamos, mis hermanos, poco a poco, paso a paso, y eso se vive en la comunidad, eso se vive en nuestro grupo de oración, eso se vive, hermanos, en esa familia espiritual que Dios nos da. Y es cuando a veces se escandalizan, ¿no? Yo les sé decir, hermanos, si tú tienes ya un grupo de oración, vuelve a tu grupo de oración a dar frutos. Y los hermanos que no tengan un grupo de oración en esta comunidad son bienvenidos.
los que no tengan un camino en su grupo de oración, esta comunidad les abre los brazos. Pero si tú ya perteneces a tu grupo y tu comunidad, allá está, mi hermano, el lugar donde tienes que dar frutos y crecer. Entonces, de esa manera vamos nosotros con la vida injertados en nuestra familia espiritual. Ahí, mis hermanos, vamos mirando cómo se transforma el don en carisma, ¿sí? Porque vamos sirviendo a la comunidad. Porque recuerda esa frase, ¿no? El que no vive para servir, no sirve para vivir. Y es así. Muchos dicen, ay, ¿qué será que no tengo dones, no tengo carismas? Hermanito, es porque usted no sirve. Es porque usted no quiere dar pasos. Y cuando se les pide, hermano, venga por lo menos a hacer la oración, venga esto. No, es que tengo miedo. No, es que yo no puedo. Dios no nos ha dado un espíritu de miedo, sino un espíritu de fuerza y de poder. El espíritu de Jesús, el Espíritu Santo. Entonces, los carismas, ¿quién los puede recibir, hermanos? Los puede recibir todos, pero solo aquellos que quieran en su vida recibirlo. Ahora, recuerden la historia del mago Simón. El mago Simón seguía a Felipe, nos cuenta en los Hechos de los Apóstoles, que pues iba por todos lados atrás de Felipe y veía asombrado los prodigios y milagros que se hacían por la mano de Felipe. Bajaron los apóstoles Pedro y Juan, y pues el mago Simón quiso pagarles para recibir el Espíritu Santo, y Pedro que le dijo, al infierno tú y tu dinero, porque el Espíritu Santo no es pagando que se recibe. Así, mis hermanos, nosotros recibimos el Espíritu Santo como una gracia en la que no es pagable ni con el oro ni con la plata, es una gracia. Todos pueden recibir la gracia del Espíritu Santo, haya o no haya hecho el seminario de vida en el Espíritu, esté o no esté en la renovación carismática. Sí, mi hermano, el Espíritu Santo es para la iglesia, es para el mundo, es para todos. Y Dios quiere que ese fuego arda. Ya lo dijo Jesús, he venido para traer fuego y que ese fuego arda, mis hermanos. Ninguno de nosotros podemos creer dueños de la gracia de Pentecostés. Entonces, ¿cómo funcionan los carismas? Para esto va a ser para algunos nuevo. Y vamos a comprender para esto lo siguiente. Una vez mi papá me preguntaba, decía, Rubén, ¿cuántos carismas son del Espíritu Santo? Digo, a ver, dice el catecismo que los dones son 7. Yo decía, en la carta a los Corintios más o menos habla de otros 7 más. 14 le decía yo. No, me dice, los carismas y dones del Espíritu Santo son 50, me dijo mi papá. Y yo le digo, 50, sí, me dice, son 50. ¿Y dónde? Le digo, aquí, me dice, 50, me dice, no hay cuenta, me dice. Porque los dones y los carismas, hermanos, son como un ramillete de bendiciones, como un fluir poderoso de gracias. Aquí San Pablo en el capítulo 12 de la 1 de Corintios pone los que necesitaba la comunidad de explicación, y tal vez los más llamativos o los que son más fuertes en su presencia en la comunidad. Pero mi hermano, los dones y los carismas son 50, ¿sí? No hay cuenta. Pero vamos, para nuestro entendimiento y pedagogía, dividirlos en 3 bloques, en 3 categorías. Primero, hay los carismas para la instrucción de los fieles. Y ahí entran los que son apóstoles, evangelistas, exhortadores, predicadores, que Dios ha concedido el don de sabiduría, ciencia, conocimiento, lenguas, interpretación, profecía. El segundo bloque es para alivio de los fieles. Ahí Dios ha dado los carismas de limosna, hospitalidad, confraternidad, asistencia, curación, milagros y sanación. Y el tercer bloque es el gobierno de la comunidad. Los carismas otorgados son para pastorear, presidir, gobernar y diaconía, en los cuales están las vocaciones sacerdotales.
¿Se da cuenta, mi hermano? La gracia divina viene como un multicolor, pero viene en diferentes formas a cada uno. Por eso dice que la manifestación del Espíritu es para provecho de cada uno. Algunos dicen, yo no recibí el don de lenguas. Ratito, posiblemente Dios te dio a ti los dones para alivio de los fieles, donde está la limosna, la hospitalidad, la confraternidad, la asistencia, la curación, los milagros o la sanación. No, es que a mí no me dio, yo quería el don de cantar, pero tal vez te dio a ti otros dones, como los de gobernabilidad, que son para pastorear, dirigir, presidir, servir en la comunidad, de gobierno dentro de los servicios pastorales, porque es así. ¿Cuál es uno de los errores de la renovación? Vea, yo estoy puerta adentro, yo soy renovación 26 años, hermano. Yo no es que estoy cambiándome de movimiento a cada 8 días. Pero ¿cuál es uno de los problemas de la renovación? El hermano toca la guitarra, siguiente servidor. El hermano es el más chévere del grupo, siguiente servidor. Ponen de servidor porque le cae bien. Ponen de servidor porque es el más alajoso del grupo. Es servidor porque es el que toca lindo en el grupo. Y tenemos que entender por encima de las apariencias que el Espíritu Santo derrama dones y carismas para cada función de nuestras comunidades. Por eso hay los dones de gobierno, en los que Dios tal vez no dio el don de lenguas, no dio el don de sanación, pero sí dio el don de gobernar, de dirigir la casa de Dios, el don de pastorear, de presidir. Eso, hermanos, son dones del Espíritu. ¿O qué cree? Que las personas que son servidores son porque son desocupados, porque no tienen tiempo, o porque yo no quise, como en la escuela, no, el que más habla es el hijo del presidente. O como me decía una vez mi hermano, no dirás nada cuando vayas a las reuniones de padre y familia porque te han de agarrar de presidente, me decía él. Claro, uno tocaba ir calladito, ¿no? Que no decir nada para que no me elijan. No es así, mi hermano. No es que le elegimos de servidor al que mejor habla o al más chistoso, sino que tenemos que discernir los dones espirituales, y para eso es la comunidad, para eso es el grupo de oración, para eso es la vida espiritual. Si creemos o pensamos que el seminario lo es todo, ahí sí caemos en un terrible error, porque después del seminario la gracia recién se manifiesta, se solidifica en el grupo de oración. Hermanos, yo después de este testimonio que les conversé, que les di a conocer, hermanos, volviendo de ese evento de evangelización, el primer paso que Dios me dio, porque no fui yo, lo primero que Dios me dio fue injertarme al grupo oración, pero ya no porque me llevaban arrastrando, ahora yo quise, y fue la invitación. Y para mí los días martes, que era mi grupo de oración, y los días sábados, que era el ministerio de alabanza, eran los días más sagrados que habían para mí. Ni trabajos, ni estudio, ni enamorada, ni familia, ni salidas, nada podía intervenir en el día de mi comunidad, el día de mi ministerio. Y por eso es cuando veo a cuánto carismático que falta cuando le da la gana al grupo de oración y al ministerio, les digo, ellos necesitan un avivamiento. Porque cuando el Espíritu Santo llega a tu vida, hermanos, estás enamorado de tal manera que para ti mi vida es Cristo, y para mí el vivir es morir. El morir, hermanos, es Cristo. Hermanos, mi vida es Cristo. Para mí el vivir es morir y mi vivir es Cristo, dice San Pablo. Pero cuando nosotros empezamos a arrastrar los pies para ir al grupo, cuando empezamos nosotros, hermanito, vendrá al ministerio, ¿por qué faltaste? Y empiezan, es que me voy del ministerio, es que me voy del grupo, es que me voy de acá, es que me voy de allá. Mi hermanito, tú estás más muerto que vivo y necesitas la fuerza del Espíritu Santo. Porque no está en nosotros, compréndalo, está en Dios en nosotros. Pero si nosotros no encendemos el fuego de Dios, el fuego se vuelve a apagar. ¿Qué cree usted? Que si después de esto no perseveramos en la comunidad, el fuego, mis hermanos, durará un tiempo. Pero como todo fuego que no se alimenta, todo fuego se extingue, todo fuego se apaga. Y así, de esa manera,
Los dones y los carismas, que se dividen en toda esta manifestación maravillosa, tienen que desembocar, tienen que terminar en algo que se llama, mis hermanos, los frutos o virtudes. A ver, miren, a veces nosotros nos quedamos tan embobados en los dones y en los carismas, porque claro, o sea, son totalmente llamativos, tienen una poderosa manifestación y wow, decimos, wow, o sea, yo quiero eso, o sea, yo quiero en mi vida eso. Pero ya vamos viendo que hay muchos dones y carismas que Dios nos quiere dar, ¿ya? Y también hablamos, estoy recopilando, y también hablamos de que los dones y carismas no son un motivo de santidad. Tendría que ser, sí, tendría que darnos, desde luego que sí, pero no son. Usted puede hablar en lenguas y es un mal genio. Usted profetiza, pero tiene un mal carácter, porque es así. Porque no son nuestros los dones, son de Dios. Y más aún, la gracia, dice el Señor, que se nos da como un don, el que es para toda la vida. Él no nos quita los dones, porque Él nos ha dado con amor. Ahora, los dones y los carismas desembocan en algo que sí a nosotros nos va dando la salvación. Y es algo que muchos carismáticos y muchos carismaniáticos no les paran ni asunto, les quedan viendo de lado. No, ni siquiera les ponen atención, sí, y se llaman los frutos del Espíritu Santo. Los que sí nos dan santidad, los que sí cambian nuestras vidas, los que nos dan una auténtica conversión y un camino realmente de vida eterna, son los frutos del Espíritu Santo. Y esos frutos están en Gálatas 5:22, mi hermano. Usted solo coja y lea su Biblia en Gálatas 5:22. A ver, abra su Biblia, hermano. Quiero que usted me abra su Biblia en este momento. Gáneme, yo estoy con una mano, ¿no es cierto? A ver, Gálatas 5:22. Quiero que alguien me lea ahí. Estoy viendo, están a la carrera, ¿no es cierto? A ver, Gálatas capítulo 5, versículo 22. Les gané. Y eso que estoy con una mano, mi hermano. Gálatas 5:22. Dice la palabra de Dios: en cambio el fruto del Espíritu es la caridad, la alegría, la paz, comprensión de los demás, generosidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio de mí mismo, de sí mismo. Hermanos, Dios quiere darnos dones y carismas en nuestras vidas para que nuestras vidas florezcan. Pero los dones y los carismas quieren, mis hermanos, desembocar en nosotros dando frutos, mi hermano. El árbol no es árbol si no da frutos. Ahora, viene este concepto y por favor grábese de memoria. El testimonio, me doy cuenta yo puedo dar testimonio de mi conversión, pero los frutos se da cuenta la comunidad, la familia. Sí, yo puedo decir lo que Dios ha hecho en mi vida, gloria a Dios, pero solo mi familia y mi comunidad puede dar testimonio, ellos, de los frutos que están en mi vida. Porque, hermano, usted no puede decir, cuánta paz tengo yo, ¿no es cierto? Cuánta bondad tengo yo, cuánta fidelidad tengo yo. ¿Cuánto que más dice aquí en la palabra de Dios? En el versículo 22. No dice tampoco usted, no, cuánta comprensión de los demás y mansedumbre. Vea, cuánto, yo soy un bondadoso. Que usted viera, soy un bondadoso, ¿no es cierto? Eso parece orgullo. Los frutos se dan como el árbol. Usted pasa por la calle y ve un árbol de aguacates lleno de frutos. El árbol está en silencio, calladito, no dice nada. Pero los frutos están a la vista, ¿no? ¿Verdad? Usted sea un árbol de Dios, un árbol mudo, pero los frutos se muestran: la paz, la alegría, el dominio de sí mismo, la bondad. ¿Se da cuenta, mi hermano? Esos son los frutos que nos llevan a la salvación.
Pero los carismas y los dones son para edificar el reino de Dios. Para edificar el reino de Dios son herramientas que Dios nos da. Los dones y los carismas son herramientas para edificar el reino de Dios en la tierra, para provecho común y espiritual. Y así, en la preciosa carta a los Corintios del capítulo 12, versículo 8 en adelante, nos van a hablar de todos los dones carismáticos: sabiduría, conocimiento, profecía, sanación, lenguas, interpretación, discernimiento de espíritus, que Dios hoy te va a derramar, Dios te va a dar, Dios te quiere dar. Pero mi hermano, no caigas en la tentación de creer que en esta pequeña enseñanza de 40 minutos yo puedo darte todo lo que tú necesitas para conocer los dones carismáticos. Eso se te será revelado en Damasco. Eso se te será, dígalo conmigo, eso se me será revelado en Damasco.